Bueno, buenos días. Vamos a mirar las técnicas de respiración. Para ello vamos a empezar inhalando profundamente. Contamos hasta 4 y voltamos. Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Esto es muy importante antes de iniciar una presentación. Que se llenen bien los pulmones de oxígeno y el cerebro. Último. Hoy les vengo a hablar sobre el Sistema Integral de Administración de Riesgos. ¿Qué vamos a ver en la presentación? Vamos a ver cuál es su definición, cuáles son sus etapas, sus elementos y un ejemplo. Entonces, para empezar, ¿qué es el Sistema Integral de Administración de Riesgos? Es la base fundamental para el adecuado desarrollo de todos los sistemas. Ahorita más adelante vamos a ver cuáles son los sistemas que lo componen. Esto lo podemos hacer para todo tipo de organizaciones. Sin embargo, lo vamos a ver en las organizaciones solidarias. Dentro del CIAR podemos identificar, medir, controlar y monitorear cada uno de los riesgos a los que está expuesto la organización. Para ello podemos identificar o podemos utilizar más bien los elementos y las etapas que veremos a continuación. Aquí vamos a ver por qué está compuesto el sistema. Está compuesto por 5 sistemas que son el SARLAB, que es la administración de riesgos contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, el SARL, que es el sistema de administración de riesgo de liquidez, el SARCEM, que es el sistema de administración de riesgo de crédito, el SARM, que es el de mercado, y el SARO, que es el operativo. Para ello vamos a ver más o menos en qué se compone cada uno. Entonces, ¿qué es el SARLAB? Como se los mencioné, es el sistema de administración de riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo. Para ello es la posibilidad, o sea, dentro de este sistema que podemos ver cómo la organización puede estar incurriendo en riesgos sobre el lavado de activos y financiación del terrorismo, es decir, que le entren dineros de dichas actividades. Dentro del SARL, para poder mitigar este riesgo, las organizaciones deben tener unos monitoreos y unos controles en donde vean y especifiquen en qué están haciendo uso de sus recursos líquidos, es decir, cuáles son las operaciones futuras y vigentes que tienen para poder cumplir con cada uno de los ciclos de pagos. Dentro del SARCEM, el SARCEM es la probabilidad de que una organización incurra en pérdidas y disminuya el valor de sus activos como consecuencia del incumplimiento de los pagos. ¿Pagos de quién? De las obligaciones contractuales de las personas a las que les prestaron dinero pues, o cualquier otro tipo de cosas. Y el SARM es el riesgo de mercado, es decir, es el riesgo en el que está expuesta la organización por invertir sus recursos en actividades como CDTs, tasas de interés, en la bolsa, todo ese tipo de variables que es donde pueden incurrir. Gracias a estos sistemas se pueden controlar y monitorear mejor estos riesgos. Y por último tenemos el SARO. El SARO, como se los dije, es la administración del riesgo operativo. Es donde se puede generar una pérdida por un error humano, operativo, o sea, por una falla en el sistema de información, por una falla de una máquina, por la falla de un error humano al digitar un número. Entonces, lo que hacemos en este sistema es prevenir ese tipo de fallas. Aquí vemos las etapas. ¿Qué son las etapas? Son las maneras en que vamos a ir haciendo o construyendo cada uno de los sistemas. Para eso tenemos la identificación. ¿Qué vamos a hacer en ella? Vamos a identificar, vamos a definir cuáles son esos eventos de riesgo que tenemos y cuáles son los que podemos incursionar dentro de la organización. Después de tenerlos identificados, vamos a medirlos, vamos a evaluar su riesgo y cómo los podemos controlar mediante la tercera etapa, que es el control. Y por último tenemos el monitoreo,
que es cómo va a ir evolucionando el riesgo. Algunos elementos que tienen los sistemas son políticas. Es muy importante construir unas políticas sólidas que tenga la organización y que van a ser la guía para disminuir la frecuencia de estos riesgos. Los procesos, en ellos vamos a mirar cuáles nos vamos a ayudar para poder fundamentar esos sistemas. La documentación que está relacionada con esto mismo, la estructura organizacional, órganos de control, quienes van a ser los que van a estar pendientes de ello, la infraestructura tecnológica, si necesitamos algún software que nos apoye, y la divulgación de la información. Algunos ejemplos del top 10. Como ejemplo tenemos el top 10 del riesgo a nivel mundial del Foro Económico Mundial. Entonces, en el número 1 tenemos el clima extremo. Como sabemos, este es un componente que está cada vez más intenso dentro de los temas globales. El fracaso de la acción climática, es decir, que todas las acciones que estamos haciendo para favorecer el clima no den resultado. Un daño ambiental humano. Cuarto, enfermedades infecciosas, de esto pues gracias al COVID y a otras. Pérdida de biodiversidad, la concentración de potencia digital, desigualdad digital, armas de destrucción masiva, crisis de recursos naturales y crisis de medios de vida. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por haber venido. Si tienen alguna duda o pregunta, con gusto se las atenderé.